se ha encontrado presunta responsabilidad penal en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y en la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Los presuntos delitos cometidos serían de abuso de autoridad y usurpación de la función pública, tipificados en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente. Estos supuestos se habrían configurado a través de los siguientes hechos. El fiscal Luis Carlos Arce Córdoba no podía renunciar al cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ya que el artículo 16 de la Ley 26486, Ley del Jurado Nacional de Elecciones, declara que el cargo es irrenunciable. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional aceptó su renuncia mediante resolución número 6620221P/JNE. No le correspondía al presidente del Jurado Nacional de Elecciones declarar la renuncia de Luis Carlos Arce Córdoba ni oficiar a la fiscal de la Nación para nombrar su reemplazo. Y por otro lado, la fiscal de la Nación, de mutuo propio, sin convocar a la Junta de Fiscales, ordenó bajo responsabilidad que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa se incorporara como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual asumió funciones que no le correspondían. 2. La inscripción del actual presidente de la República y su plancha presidencial fue realizada con violación de la ley. El señor Pedro Castillo no fue excluido de la contienda electoral, pese a que no declaró que tenía acciones en la empresa Consorcio Sotano de Inversiones Emprendedores JOP SAC. Esta es y era en ese momento una exigencia establecida en el artículo 23.3, inciso 8 de la Ley de Organizaciones Políticas y en el artículo 48.1 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las elecciones generales y de representantes peruanos ante el Parlamento andino. Es decir, los miembros del Jurado Electoral Especial habrían violado la ley con la intención manifiesta de favorecer a un candidato presidencial. Los hechos que aquí se describen constituyen la presunta comisión de delito de omisión de rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. El funcionario público que omite ilegalmente algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, así indica. El mismo delito fue presuntamente cometido por los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el caso del candidato al Congreso de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, al no declarar que tenía 30% de acciones de la empresa agrotécnica Estuquiña SAC, y que también debió ser excluido del proceso electoral. Grave violación de la ley también lo constituye el caso de la señora Dina Ercilla Boluarte Segarra. Nunca debió pertenecer a la plancha presidencial de Perú Libre, pues la ley se lo impedía. No había renunciado con 6 meses de antelación a las elecciones generales a su cargo en el RENIEC, como ordena el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. El hecho ilícito fue presuntamente consumado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al permitir, mediante una dolosa interpretación de la ley, su participación en la contienda electoral, por lo que su designación como primera vicepresidenta de la República sería ilegítima y nula. 4. Por disposición de la ley electoral, las planchas presidenciales deben estar conformadas por un candidato a la presidencia y un vicepresidente por lo menos. Como Vladimir Cerrón, segundo vicepresidente, y Dina Boluarte, primera vicepresidenta, estaban impedidos de postular, la participación en las elecciones generales de la plancha presidencial de Perú Libre no debió admitirse. De ahí que la designación tanto del presidente de la República como de su vicepresidenta sería nula e ilegítima. 5. Existe presunta responsabilidad penal en el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, específicamente en la comisión de delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal. Pese a la existencia de la Ley 31038, la OMP emitió diversas resoluciones con la finalidad de restringir el horario de votación con el propósito de recortarlo en el extranjero, ya que fuera del Perú no se ampliaron los locales, obligando a los peruanos que viven en otros países a elegir entre ir a votar lejos de su lugar de domicilio o simplemente quedarse en casa. Pese a que la ley faculta el voto postal o por correspondencia, no se habilitó por negligencia o mala intención. Esto último con el propósito de impedir el voto en el exterior, que el voto en el exterior hubiese significado un cambio en los resultados.
Se ha comprobado que aproximadamente 600.000 personas no sufragaron por este problema, lo que constituye una grave omisión en el ejercicio de funciones a cargo del jefe de la OMPE. En cuanto al rechazo de la inscripción del Partido Popular Cristiano, se ha comprobado que el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en cuanto a que éste no cumplió con publicar en el panel respectivo el horario de atención para la presentación de la lista de candidatos. Esta conclusión que ha llegado a la comisión ha sido ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional. La intención era impedir la participación de un partido político en la contienda electoral y esto sucedió con clara violación a la ley y al reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, lo que configura el delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, tipificado en los artículos 377 del Código Penal, en la que habría incurrido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los demás integrantes del Pleno. Se ha comprobado en la fase de revisión de las actas observadas y en la resolución de los pedidos de nulidad que el Jurado Nacional de Elecciones amplió el plazo de presentación de los pedidos de nulidad. Sin embargo, horas después, el mismo día, acordó dejar sin efecto la referida ampliación, lo que supuso un acto al margen de la ley por arbitrario e ilegal. El mismo Jurado Nacional de Elecciones cambió su parecer en apenas pocas horas, lo que supuso que todos los pedidos, articulaciones, impugnaciones y apelaciones quedaron sin efecto, pese a que estos medios de defensa están a disposición de las partes y no de los jueces electorales. El hecho fue arbitrario porque causaba indefensión grave y grave violación del debido proceso y podría constituir por sus alcances delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, que a la letra dice, abro comillas, el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Punto suspensivo, cierro comillas. Octavo, en el proceso de investigación sobre la falsificación de firmas en las actas de votación, se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios de la OMPE. No se designaron miembros de mesa conforme a los requisitos del artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones. Un caso emblemático ocurrió en Ginebra, donde se comprobó que se designó a ciudadanos con secundaria completa para que integren la mesa, pese a que en el padrón habían peruanos con educación superior. Es probable que esta irregularidad constituya una forma de direccionamiento para copar mesas de sufragio y tener el control de actas electorales. De estas han habido muchísimas, por lo que la Comisión recomienda trasladar al Ministerio Público sus conclusiones para una investigación más exhaustiva a propósito de la probable comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Noveno, la Comisión realizó pericias en las 3 mesas de sufragio y comprobó que se habrían llenado actas electorales con un solo puño en un mismo centro de votación, lo que hace presumir que este hecho irregular podría haber tenido lugar en otras mesas y a grandes dimensiones. Debe tomarse en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones impidió descartar esta sospecha cuando en pleno escrutinio impidió la actuación de medios probatorios mediante el cotejo de actas a cargo de la RENIEC. Por ello, la Comisión recomienda que el Ministerio Público inicie una nueva investigación con las pruebas nuevas que se han obtenido por medio de las pericias que debieron tener lugar en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones. Décimo, en relación con las irregularidades en el proceso electoral, la Comisión ha detectado las siguientes ilegalidades. La OMPE no admitió actas electorales que no tenían firma sino huella digital, lo que fue ratificado por el Jurado Nacional Electoral porque favorecían a Fuerza Popular y a la vez no observó actas en idénticas condiciones si es que favorecían a Perú Libre. Esto es sistemático. B. El Jurado Nacional de Elecciones se negó a incluir la lista de electores como medio probatorio para determinar la cantidad exacta de votantes por cada mesa, cuya acta electoral había sido objeto de observación. Esto trajo como consecuencia que el Jurado Nacional de Elecciones anule estas actas al no poder resolver los errores numéricos que contenían. De este modo, el 33.33% de las resoluciones de las actas observadas fueron incorrectas, porque no se tomó la lista de electores, lo que hubiese permitido corregir
los errores en el conteo de votos, que a todas luces hubiese significado una mayor aproximación a la voluntad del pueblo en las urnas. El Jurado Nacional de Elecciones faltó a su obligación legal y constitucional de fiscalizar el proceso electoral, lo que hubiese impedido la sospecha de fraude en la mesa de votación, que al final produjo la sensación que el proceso electoral era fraudulento. Esto se ha producido porque no incluyó actividades en su procedimiento de fiscalización destinadas a prevenir o detectar el fraude electoral. Más bien lo que se ha comprobado es que asumió una conducta pasiva, a pesar de las innumerables denuncias sobre escrutinios que se difundieron en los medios de comunicación. Estos hechos constituirían grave fraude a la ley electoral y posibles nulidades insalvables que deslegitiman la presidencia de Pedro Castillo Terrones y el cargo de su primera vicepresidenta, Dina Boluarte. Recomendaciones de reforma normativa. En el informe final, en mayoría, la Comisión recomienda realizar las siguientes reformas constitucionales y cambios en la legislación electoral. Reformas constitucionales. Incluir a altos funcionarios del sistema electoral en el artículo 99 de la Constitución, para que la Comisión Permanente los acuse por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Electoral del año 2021 se ha realizado, y creo que los ciudadanos que han emitido su voto son testigos de ello, conforme a lo establecido en el marco legal peruano, ¿no? Esto, luego voy a pasar a sustentar, ha sido expuesto por distintas instituciones internacionales y nacionales. En ese sentido, ha sido conducido por los organismos que conforman el sistema electoral de la manera correspondiente. En este informe se exponen las razones por las cuales no ha existido fraude como lo sostuvieron las organizaciones políticas derrotadas, y tampoco se han producido irregularidades graves que pongan en cuestión los resultados electorales. En segundo lugar, todos los organismos que participaron realizando labores de observación y supervisión concluyen de manera unánime que deben respetarse los resultados electorales. La elección de Pedro Castillo Terrones como presidente de la República es legítima y conforme a ley. Nadie dice que la crítica no esté presente y, por supuesto, en absoluto nadie dice que la Fiscalía y que las instancias correspondientes que tengan que seguir investigaciones lo hagan. Pero aquí estamos hablando de un proceso electoral del que también nosotros, los 130 congresistas, fuimos elegidos. En tercer lugar, colegas, se ha evidenciado que se han otorgado todas las facilidades a absolutamente todas las misiones observadoras presentes en la jornada electoral, quienes desarrollaron sus labores de supervisión en todo el proceso sin ningún tipo de inconveniente y con la finalidad de que corroboren la idoneidad y transparencia del proceso electoral peruano. En cuarto lugar, todas las misiones observadoras han coincidido en manifestar la confianza que generan los órganos electorales. Al respecto, por cierto, la Organización de Estados Americanos descartó la existencia de irregularidades durante las elecciones generales, y también la misión de la Unión Europea, por su parte, expresó que las elecciones del 2021 fueron administradas de manera profesional y eficiente por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en sí lo que ha sido, por supuesto, un contexto muy complejo, pero que ambas instituciones mostraron, por supuesto, niveles encomiables de apertura y transparencia. Señor presidente, como se ha mencionado en el presente informe, no hay evidencia documentada por parte de ninguna misión observadora acreditada en la cual se manifieste la existencia de actos contrarios a la norma electoral o se haya encontrado o se haya hallado alguna actuación donde se haya pretendido alterar la voluntad popular plasmada en actas electorales por parte de los órganos electorales y o terceros ajenas a ellas. En sexto lugar, la Defensoría del Pueblo, en sus diversos pronunciamientos, ha resaltado también la confianza en las instituciones del sistema electoral peruano, señalando además que durante la supervisión electoral realizada a lo largo del proceso electoral, por supuesto, no se advirtió de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular, repito, esta vez por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, precisó que el concepto jurídico de fraude está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación estaba en su momento en manos de la autoridad electoral. Séptimo, conforme a lo señalado por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público procedió a archivar
Señores, el Ministerio Público archivó las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones generales interpuestas por el partido Fuerza Popular, al haber comprobado que no hubo falsificación de firmas.